El mensaje de esta tarde lo he titulado El poder vivificador de la familia. Y para poder entrar a considerar este tema, vamos a leer el pasaje de Efesios, el capítulo 5, desde el versículo 18 hasta el versículo 21. La palabra de Dios dice así: No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y hemos visto que a pesar de los tremendos esfuerzos humanos y las ventajas de los increíbles adelantos científicos y tecnológicos, la familia moderna se está desintegrando. Y las 12 leyes de un hogar feliz que consideramos, en la mayoría de los casos no se verifican. Y hemos visto ahí que entre esas leyes tenemos que el matrimonio es la fundación del hogar. Y justamente el matrimonio moderno está en crisis. Que el amor es la ley del hogar. Y sin embargo el amor se está enfriando. Que la pureza es la salud del hogar. Pero la pureza parece ser en este siglo un mito. Que la unidad es el poder del hogar. Pero la unidad está desapareciendo. Que la familia es la gloria del hogar y la familia se está desintegrando, que es lo que estamos nosotros viendo. Que la sencillez es la belleza del hogar y sin embargo esta sencillez es cada vez más rara. Que el gozo es la atmósfera del hogar y sin embargo el gozo entre los miembros de la familia se está extinguiendo. Que la hospitalidad es la bendición del hogar y la hospitalidad está resfriada, nuestras puertas están cerradas y nuestra comunicación y abertura para con los demás es cada vez más difícil. Que el sufrimiento es la santificación del hogar y sin embargo el sufrimiento de un amor genuino está siendo evadido. Que el altar familiar es la seguridad del hogar y hemos visto que el altar familiar está destruido, que la Biblia no se lee, no se ora con la familia como deberíamos hacerlo. Estar alrededor de la palabra de los miembros de la familia para crecer juntos. Que Cristo es el Salvador del hogar. Y esto no es una realidad en muchas familias. Y que el cielo es la esperanza del hogar. Y para muchos esto sigue siendo una utopía. Ahora, los especialistas están de acuerdo en admitir que este cuadro es el resultado de un sinnúmero de tendencias entre los cuales hemos enumerado alrededor de 7. Y están afectando nuestra familia de una forma devastadora. Ahora, ¿cuáles son las tendencias? A forma de repaso, diremos que la tendencia en primer lugar es la intrusión de la televisión. Lo vamos a comentar. Segundo, cambio de viviendas frecuentes. Tercero, aumento de los impulsos agresivos. Cuarto, incremento de los crímenes violentos. Quinto, falta de control de los impulsos sexuales. Sexto, aumento de mujeres casadas que trabajan tiempo completo fuera de sus casas. Séptimo, el divorcio. Y a esto podemos añadirle un montón de otras cosas más. Las drogas, la homosexualidad, la pornografía, etc. Ahora, ¿qué nos depara el futuro si la tendencia continúa? Esta es la grande pregunta, el grande interrogatorio de los psiquiatras, de los psicólogos, pastores y estadistas del día de hoy. Este señor Niccioli, a quien nosotros hicimos referencia, dice que la calidad de la familia continuará deteriorándose. Número 1. Segundo, que el crimen y la violencia aumentará. Tercero, que los niños maltratados hoy se convertirán en los padres que abusan de sus hijos mañana. Cuarto, que el suicidio crecerá en forma desmedida, especialmente entre jóvenes y adolescentes. ¿Qué le parece a usted? Ahora, si este es el cuadro desgarrador que nos presenta nuestra sociedad, que es la opinión de lo que está sucediendo,
de parte de psicólogos, pastores, estadistas y una multitud de otros especialistas, si todo esto es verdad, ¿habrá entonces esperanza para resolver los problemas de mi familia, de mi hogar, de mi matrimonio, con mis hijos? Y si hay una luz de esperanza, ¿por dónde es que yo tengo que comenzar? Y nosotros hemos dicho que sin duda tenemos que partir de un plano donde todos estamos de acuerdo. Y yo pienso que todos estamos de acuerdo que Dios ideó, proyectó, creó la familia y estableció sus bases y sus fundamentos. Y si es así, entonces, todos los esfuerzos para salvar la familia deben depender de la luz divina irradiada a través de su palabra. Y ante la revelación de Dios, podemos nosotros asumir dos posiciones. Primero, podemos asumir la posición del insensato o podemos asumir la posición del prudente. ¿Qué pasa con el insensato? Mateo capítulo 7. Oye la palabra y no hace. Y es lo que ha sucedido a través de los siglos. Los hombres oyen la palabra de Dios y hacen oídos sordos a sus enseñanzas y no lo aplican en sus vidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Proverbios 3 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Lo que sucede entonces es que estamos nosotros rodeados de hogares en los cuales sus componentes están realmente fiándose, apoyándose en su propia prudencia en vez de en Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La palabra de Dios dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Dios entonces no está edificando mi hogar, si Dios no está edificando su hogar, en vano están trabajando los que la edifican. ¿Qué pasa con el prudente? El prudente oye y hace. Y su fundamento está entonces en la roca, porque eso es lo que nosotros tenemos que buscar cuando vamos a levantar nuestro matrimonio, vamos a edificar nuestro hogar, vamos a edificar nuestra familia, el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? Pues ya lo hemos dicho también, el fundamento es Cristo, el fundamento es Dios. El fundamento es la roca de los siglos. De manera que, si nosotros queremos edificar nuestra personalidad, nuestro matrimonio, nuestra familia, debemos hacerlo sobre esta roca, si no queremos que sufra la desintegración y la caída. Ahora, hemos tratado de establecer, para simplificar, porque el problema es muy vasto y ustedes van a encontrar una tremenda literatura, pero hemos tratado de simplificar en 3 principios. De manera de que nosotros podamos realmente edificar un hogar que tenga seguridad, que tenga significado, que tenga estabilidad. Primer principio, yo debo ser un hijo de Dios. Alguno dirá, ¿pero acaso no todos somos hijos de Dios? ¿Acaso no todos los hombres somos diferentes de los animales? Entonces, si no somos animales, somos hijos de Dios. Juan, capítulo 1 y el versículo 12 dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, contésteme usted esta pregunta. ¿Todos los hombres entonces, de acuerdo a este texto, son hijos de Dios? No. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que le recibieron, los que creen en su nombre, a ellos solamente le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto significa, mis queridos, que es necesario una experiencia personal con Cristo. Sin esta experiencia básica y fundamental, usted no podrá entender la filosofía bíblica para el matrimonio y la familia. Sus decisiones y comportamientos seguirán siendo contradictorios, lo mismo que el apóstol Pablo. Pablo era un hombre recto, era un hombre judío, hebreo, instruido, un abogado del día de hoy.
Y sin embargo, él desplegó persecución, rencor y hasta odio contra los cristianos hasta que tuvo un encuentro personal con el Señor. Y dice que en el camino a Damasco una luz le iluminó y cayó allí en tierra. Y él se rindió al Señor cuando escuchó su voz y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo, postrado allí en tierra, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Un cambio de actitud, un cambio de corazón. Y toda su vida cambió. La perspectiva de su personalidad cambió. La perspectiva de su ministerio cambió. Yo me imagino que su familia cambió. Y la influencia de su vida. Y aquí en nuestro grupo ya tenemos nosotros el testimonio de varios hermanos y matrimonios que han estado al punto del divorcio y han conocido a Cristo y han enderezado su matrimonio, y le podemos ver ahora con relaciones óptimas creciendo en las cosas espirituales. De manera que principio número 1, yo debo ser un hijo de Dios. Principio número 2, yo debo seguir la instrucción bíblica. La Biblia fue diseñada por Dios. Él es su autor y su creador. Él inventó todo el mecanismo de interacción para que funcione correctamente. Y para que no hubiera problemas, entonces nos dejó un manual de instrucciones que usted lo tiene aquí, usted lo tiene en su mano. Un manual de instrucciones. Y allí se encuentra la solución para mi familia. Ahora, esta solución no viene como un paquete de meras sugerencias exteriores o cosméticas, porque algunos creen que el matrimonio se va a cambiar simplemente estableciendo nuevas reglas de relaciones exteriores entre los miembros de la familia, siendo quizás exteriormente más buenos o afables, o quizás incrementando la positividad de las relaciones entre ellos. Está muy bien, pero la verdad que en la palabra de Dios nosotros encontramos que estas no son sugerencias exteriores las que van a cambiar el matrimonio y la familia, sino más bien la reestructuración de las mismas bases del pensamiento. Es decir, que si usted quiere salvar su familia, que si usted quiere edificar un hogar que tenga seguridad, significado y estabilidad, si quiere constituir un hogar feliz, escúcheme por favor. Usted tiene que pensar de una forma diferente. Usted tiene que empezar a pensar bíblicamente. Y hasta tanto no se produzca eso, usted va a andar tambaleando en su vida, en sus relaciones con los demás, en su matrimonio y también en su familia. Y la garantía de Dios es que si usted se somete a su palabra, usted podrá experimentar gozo, felicidad personal y también familiar. Principio número 3. Principio número 1, usted debe ser un hijo de Dios. Y por favor no se engañe, examínese a usted. Porque el hecho de que usted venga de un país católico, de que su abuelita era católica, y que su mamá católico y su papá católico, y lo bautizaron católico, y entonces usted cree que siendo católico es un cristiano y consecuentemente es un hijo de Dios, puede ser un tremendo engaño de Satanás. Porque ser un hijo de Dios significa entregar su vida a Él y hacer que Él habite en su ser y ser una nueva criatura. 2, entonces, yo debo seguir la instrucción bíblica. Número 3, yo debo ser lleno del Espíritu Santo. Dice aquí el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Mis queridos, todo lo que hemos dicho hasta ahora no es nada más que un preámbulo para que juntos podamos entender este texto. Porque los conceptos encerrados en este versículo han sido pasados por alto por consejeros matrimoniales y familiares, pensando que no tienen nada que ver con la familia. Y si usted va a un psicólogo o usted va a un psiquiatra, le va a dar una serie de prácticas y cosas cosméticas quizás,
pero que no se van a referir profundamente al tema como lo hace este versículo. Y fíjese que este versículo debemos considerarlo porque está al principio de las consideraciones de las relaciones familiares. Y si esto no se verifica, realmente lo que nosotros queremos edificar no va a ser positivo. De manera que yo pienso que este texto establece la base y la esencia misma para el éxito de nuestras relaciones interpersonales. Y hemos dicho entonces que para edificar una casa, en primer lugar usted necesita un fundamento, ¿no es cierto? Primero se establece el cemento, el fundamento. Mire, en cualquier edificación a donde vaya, los constructores empiezan colocando un buen cimiento. ¿Y cuál es el cimiento para mi matrimonio, mi familia? El cimiento es la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo, Dios. En segundo lugar, el edificio se construye o debe ser construido de acuerdo al diseño del arquitecto, de acuerdo al diseño de la palabra de Dios. No debo construir de acuerdo a mis propias reglas, sino a las reglas de la edificación, de la estructura, de acuerdo a la palabra de Dios. Tercer lugar, entonces tenemos el fundamento, después tenemos las reglas sobre las cuales tengo que construir. Tercer lugar, yo necesito la mano de obra, necesito la fuerza, necesito el poder para poder levantarlo. Y a eso es lo que quisiéramos referirnos en esta tarde. Entonces usted me pregunta, ¿y qué es esto de ser lleno del Espíritu Santo? Quisiera empezar muy simplemente porque tenemos hermanos recién convertidos en nuestro grupo. De manera que para algunos lo que voy a decir es redundancia, pero por amor de los nuevos creyentes voy a tratar de ser sencillo. En 1 Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos empezar dando por sentado de que el hombre es un ser tripartito. Está formado por espíritu, por alma y por cuerpo. Ahora todos lo sabemos. ¿Qué es el cuerpo? La carne y los huesos. ¿Qué es el alma? Es el ente inmaterial donde reside el razonamiento, el sentimiento y el pensamiento. ¿Qué es el espíritu? Así como el alma me relaciona con los demás, así el espíritu me relaciona con Dios. Ahora, nosotros nos preocupamos por una buena comida para nuestros cuerpos. Nosotros nos preocupamos por principios psicológicos saludables para nuestra alma. ¿Pero qué acerca de nuestros espíritus? Parece ser que este tercer elemento está un poco olvidado, y todo lo que hacemos nosotros es para construir y desarrollar 2/3 partes de nuestra personalidad. Pero nos olvidamos del espíritu. Buena salud produce un desarrollo armónico del cuerpo. Un desarrollo psicológico positivo nos capacita a vivir en la sociedad y ganarnos el sustento como una persona racional. Pero escuche esto, mi querido, es nuestra vida espiritual la que nos ayuda a comprender el significado de la vida. Estaba leyendo a este autor Carl Jung y dice así, dice: la más pequeña de las cosas con un significado vale más en la vida que la grandiosidad de cosas sin significado. ¿Qué le parece? Ustedes han escuchado la vez pasada de una hermana aquí, y ella dijo que ella tenía todo lo que se puede tener para ser feliz. Todo lo que aparentemente todos queremos tener. Sin embargo, no tenía significado hasta que no conoció a Cristo. Y Cristo es el que empieza a darle sabor, significado a la vida, porque es el único que puede satisfacer nuestra necesidad espiritual. De manera que, ¿qué es entonces ser lleno del Espíritu Santo? Ahora, para entender mejor este versículo, debemos considerar o empezar diciendo que ser lleno del Espíritu Santo no es lo mismo que ser bautizados por el Espíritu Santo. En consecuencia,
Primero, se debe ser bautizado con el Espíritu. En segundo lugar, se debe ser lleno del Espíritu. Entonces, ¿en qué consiste el bautismo? Fíjese que el bautismo del Espíritu fue profetizado en el Antiguo Testamento. No vamos a leerlo porque nos va a hacer perder mucho tiempo. Lea usted en su casa Isaías 44:3 y Joel 2:28. Pero en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, que es el último profeta del antiguo orden, resumió esta expectación en su conocida fórmula de Marcos capítulo 1 y el versículo 8 que vamos a leer. Y fíjese lo que dice allí este último de los profetas. Marcos capítulo 1 y el versículo 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará ¿con qué cosa? Con el Espíritu Santo. De manera que aquí Marcos atribuye la efusión del Espíritu Santo al Mesías. ¿Quién es el Mesías? Cristo, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora fíjese atentamente a estos dos versículos que vamos a leer en Juan, el capítulo 1. Juan capítulo 1 y el versículo 33. Dice así la palabra de Dios: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Usted entendió este texto? ¿Quién bautiza aquí? Juan, ¿no? ¿Quién es el que bautiza? Cristo. Aquí dice, sobre quién veas descender el Espíritu. ¿Y sobre quién descendió el Espíritu? Sobre Cristo. Y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, ¿con qué bautiza Cristo? Él bautiza con el Espíritu Santo. Aquí bautiza asume la forma de un participio presente. Y fíjese que describe lo sucedido en Pentecostés, pero también su ministerio presente. Él bautiza con el Espíritu. ¿Sabe una cosa? El Señor Jesucristo, desde Pentecostés hasta el día de hoy, Él bautizó, Él bautiza y seguirá bautizando con el Espíritu Santo a aquellos que creen en Él. Bautiza, está en presente. Cristo bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, el versículo 29 del mismo capítulo dice así: y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pregunta: ¿qué es lo que quita? El pecado del mundo. ¿Quién quita el pecado del mundo? El Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Cristo Jesús. ¿Cuándo quita el pecado? No escucho. ¿Cuándo quita el pecado? Cuando uno se arrepiente, y aquí dice que quita el pecado ahora. No dice que va a quitar o que quita el pecado. Ahora, si juntamos estos dos versículos, versículo 29 y el versículo 33, descubrimos que la obra de Jesús es doble. Escuche bien esto. Y por favor, sígame, y si usted no puede buscar los versículos, anótelos por allí para que no se pierda. Si juntamos estos dos versículos, encontramos que Jesús tiene una doble obra. En primer lugar, aquí se describe una remoción, quita el pecado. Pero no solamente quita, sino da, bautiza con el Espíritu Santo. Es decir, que por un lado hay una remoción y por el otro lado hay una dádiva o un don. Por un lado es un extirpar algo y por otro lado es plantar algo. Por un lado es quitar el pecado y por otro lado es bautizar con el Espíritu Santo. Por un lado es sacar lo negativo y por otro lado es poner lo positivo. ¿Usted comprendió? Y esta es una actividad presente de Cristo, porque Él dice bautiza con el Espíritu Santo y quita el pecado ahora. Por eso la palabra de Dios dice que el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene ahora vida eterna, no que va a tener o que quizás o tal vez o a lo mejor. Quita el pecado y llena con el Espíritu Santo. Ahora,
estos dos grandes dones del Señor los ha profetizado el Antiguo Testamento. Fíjese en Ezequiel, en el capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Y el versículo 25. Dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Ahí está la parte negativa. Él limpia las inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Saca los ídolos de nuestra vida, todas las imágenes. Y os daré corazón nuevo. Acá está lo que pone. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Qué hermoso que está hecho, ¿no es cierto? Qué hermoso. Él quita algo, borra nuestros pecados. Yo muchas veces pienso en mi pasado como un tacho lleno de basura, y Él quita todo mi pecado y me llena con el Espíritu Santo. Él saca lo negativo y pone lo positivo. Qué obra maravillosa. Fíjese lo que sucedió históricamente en Hechos, el capítulo 1. Dice el versículo 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Y qué pasó dentro de unos muchos días? Como dice acá. Dentro de unos cuantos días el Espíritu cayó y llenó aquel lugar, y los hermanos allí empezaron a hablar en lenguas, etcétera, etcétera. De manera que quiero aclararles esto para que no haya confusión en sus mentes. El don del Espíritu Santo es igual al bautismo del Espíritu Santo. Y aquí se emplea en este versículo el bautismo del Espíritu Santo. En el otro se emplea el don del Espíritu Santo. Don del Espíritu Santo igual bautismo del Espíritu Santo. De manera que, conclusión, el bautismo del Espíritu Santo o el don del Espíritu Santo es, junto con el perdón de los pecados, parte integral del Evangelio de salvación. Es decir, cuando nosotros creemos en el Señor, cuando nosotros le aceptamos a Él, cuando depositamos nuestra fe y su confianza a Él, cuando Él nos perdona nuestros pecados y nos da vida eterna, somos nosotros llenos, somos bautizados con el Espíritu Santo. Recibimos el don del Espíritu Santo. Y por favor lea conmigo Tito, el capítulo 3 y el versículo 4 para confirmarlo. Tito, el capítulo 3 y el versículo 4 dice así: pero cuando Dios se manifestó, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Todo junto, es un paquete. Aquí nosotros somos salvos, somos lavados, regenerados y renovados por el Espíritu Santo, el cual se derramó en nosotros. Cuando nos arrepentimos y creemos en Jesús, no solo Él nos borra los pecados, sino también nos bautiza con el Espíritu Santo. Y quiero aclararles, mis hermanos, bien esto, porque hay muchos otros que piensan de una forma diferente y piensan que el bautismo del Espíritu Santo se realiza después de un tiempo de su conversión. De acuerdo a la palabra de Dios, usted lo ve, es en el mismo momento. Cuando usted cree en el Señor, usted recibe el sello del Espíritu Santo. De manera que el bautismo del Espíritu Santo, anótelo, en primer lugar es un sinónimo de salvación. Y en segundo lugar es una bendición que gozan todos los salvados. Ahora, en Hechos el capítulo 2, tenemos dos grupos separados de gente que recibieron el bautismo o el don del Espíritu Santo. En primer lugar, tenemos nosotros los 120 al principio de
el capítulo 1, en el versículo 15 dice: y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. 120 hermanos habían quedado que estaban reunidos. ¿Qué pasó con ellos? Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fíjese el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esa es la experiencia de los 120. Pero tenemos otro grupo de convertidos, un poco más adelante, el de los 3000 en Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice así la palabra: así que los que recibieron su palabra, los que habían aceptado la palabra, los que habían aceptado al Señor Jesucristo en sus corazones, dice, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3000 personas. Pero había entre ellos una diferencia. Los 120 ya habían sido regenerados y recibieron el Espíritu después de haber esperado 10 días. Porque el Señor dice en el capítulo 1 que estuvo 40 días, versículo 4. Versículo 3 y 4, tuvo 40 días. Pentecostés venía después del día de la Pascua, cuando Él murió. 50 días después estaba Pentecostés. Si el Señor estuvo con ellos 40 días, quiere decir que 10 días ellos estuvieron esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, los 3000 eran incrédulos y recibieron el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo en una forma simultánea. ¿Ve la diferencia? Los 120 ya eran creyentes y recibieron el don del Espíritu Santo después. Y por eso es que algunos dicen, entonces esa es la regla para el día de hoy. Se convierte ahora y se recibe el Espíritu Santo después. No, señor. La regla no es la de los 120, sino la de los 3000. La pauta para la experiencia cristiana hoy en día es lo ocurrido en el segundo grupo de los 3000, y no como a menudo suponen en el de los 120. La experiencia en 2 etapas se debió solamente a circunstancias históricas. ¿Por qué? Porque no se puede recibir el don pentecostal antes de Pentecostés, simplemente. Pero en Pentecostés y después de él, el perdón, escuche esto, el perdón de los pecados y el don o bautismo del Espíritu Santo se reciben al mismo tiempo. Y esta es la enseñanza de la palabra de Dios en general. Fíjese, nosotros recibimos el Espíritu Santo por la fe. Gálatas, el capítulo 3. Gálatas, el capítulo 3. Anótelo también usted por allí para releerlo en su casa. Capítulo 3 y el versículo 2 dice así: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? De manera que el Espíritu Santo se recibe por el oír con fe. Cuando usted deposita su fe y su confianza en el Señor, usted recibe el Espíritu Santo. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Se da cuenta? Recibimos el Espíritu por la fe. Recibimos el Espíritu al creer. Efesios, el capítulo 1, versículo 13. Fíjese lo que dice aquí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo? Cuando hemos creído en él. Todos los hijos de Dios poseen el Espíritu Santo. En Gálatas hemos visto en el capítulo 4, y podemos ver ahora otro versículo más en el capítulo 4 y el versículo 6. Gálatas 4:6 dice así: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y otra cosa más contundente todavía, en Romanos el capítulo 8.
Y yo quiero que usted lea muy bien el versículo 9, porque usted se va a dar cuenta allí de un concepto importante. Dice así, Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora escuche esto. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Quiere decir que si usted no es salvo, usted no tiene el Espíritu de Cristo. Si usted no tiene el Espíritu de Cristo, usted no es salvo. De manera que la salvación, la regeneración, el perdón de los pecados, la vida eterna, la nueva vida en Cristo, es sinónimo de la recepción, bautismo del Espíritu Santo. Y esta es una experiencia de iniciación. Y la pregunta, mi querido hermano, a este punto, antes de seguir hablando sobre la familia, porque yo no quiero que usted tenga la misma sensación como cuando va a un psicólogo que le va a dar un montón de cosas así cosméticas, sino que usted vea que la solución del problema es profundo y es espiritual. Y usted no va a poder tener el poder de empezar a poner su matrimonio a funcionar, o su vida a funcionar, o su familia a funcionar, si usted no entiende en primer lugar el concepto del bautismo del Espíritu Santo primero y la llenura del Espíritu Santo después. De manera que la pregunta es esta: ¿ha sido usted bautizado con el Espíritu Santo? En otras palabras, ¿ha recibido usted a Cristo como su Salvador? ¿Tiene usted vida eterna? ¿Sus pecados han sido perdonados? ¿Tiene la esperanza de Dios en su corazón? Si usted muere hoy, ¿está seguro de ir con Él para siempre jamás? Si usted no responde a estas preguntas, usted no tiene la salvación. Consecuentemente, usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Este es el primer problema que tenemos que resolver. Yo pienso que nuestros hermanos Silis, ellos no se van a enojar si yo doy como ejemplo lo que ha sucedido en su matrimonio. Ellos vinieron aquí a nuestra iglesia y conocieron al Señor cuando estaban a punto de divorciarse. ¿Qué problema familiar? Con tensiones tremendas, incomprensión, discusiones, e inclusive mal ejemplo para sus hijas. Pero gracias a Dios, ellos conocieron al Señor. Y yo soy uno de los testigos que puedo ver el cambio radical en la vida de mis hermanos. Y esa no es la obra de la iglesia, esa es la obra del Espíritu de Dios trabajando en sus vidas y en sus corazones. Ahora, a este punto algún hermano me dirá: bueno, yo entiendo lo que usted quiere decir, pero yo hice profesión de fe hace ya algún tiempo, he comenzado a leer la Biblia, y sin embargo, mi familia todavía sigue en tensiones y con problemas sin resolver. Entonces aquí hay algo que no funciona. Yo acepté al Señor, levanté la mano en una campaña, pasé al frente en una reunión o hablé con un consejero, yo acepté al Señor y resulta que mi familia todavía no funciona. Así es. Muchos cristianos dicen haber recibido al Señor Jesucristo y posiblemente lo han hecho, pero no están viviendo de acuerdo a la ley de su palabra. No están viviendo de acuerdo a la ley para el matrimonio. No están viviendo de acuerdo a las leyes de la familia contenidas en este libro. ¿Y cuál es la razón? Este es el problema. Escuche bien. La razón es que no hay poder. La razón es que no hay poder en su vida del Espíritu de Dios. Es decir, a usted le falta, a mí me falta ser lleno del Espíritu Santo. Y el problema es que no siempre el creyente está controlado por el Espíritu de Dios. No siempre está lleno de su presencia. En consecuencia, nosotros tenemos problemas maritales y familiares en la iglesia también. Y antes se decía que, como ahora sabemos, el divorcio es: dos se casan, uno se divorcia. En la iglesia era que en 500 personas uno se divorciaba. Ahora inclusive ya no es más verdad este porcentaje. El problema está comenzando a entrar en la iglesia y ya ha entrado también.
Fíjese lo que dice 1 Corintios, el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois, ¿qué es lo que sois? Carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Mis queridos, de acuerdo a este pasaje, un creyente carnal, inmaduro, desobediente, no espiritual, tendrá problemas con sus hermanos, provocando celos, contiendas y disensiones, dice la palabra de Dios. De la misma manera, lo tendrá con su cónyuge, con sus hijos, con sus parientes y con sus familiares. ¿Por qué? Porque el problema está en su propio corazón. Hay una desarmonía entre él y Dios. Hay una desarmonía y contraste entre la enseñanza de su palabra y lo que él está viviendo. La vez pasada, una hermana vino a verme decidida, pensando en divorciarse, volver a su patria y dejar a su esposo. ¿Cuáles eran las causas? Tensiones entre ellos, inaguantables ya, habían llegado a un punto de que eran insostenibles. Celos, discusiones, falta de consideración mutua e inclusive, posiblemente, infidelidad. Y en mi entrevista yo le hice algunas preguntas sencillas y le dijo: hermana, ¿usted está leyendo la Biblia juntamente con su esposo? No. ¿Usted se junta con su esposo para orar por los alimentos y después ora a la noche antes de ir a dormir? No. ¿Ustedes van juntos a los estudios bíblicos y a las reuniones? No. ¿Ustedes planean juntos la semana y las actividades del mes? No. Ahora, ¿usted cree que un matrimonio puede funcionar así? ¿Un matrimonio creyente puede funcionar así? Es creyente, pero no están llenos del Espíritu de Dios. Son creyentes, pero no han llegado a captar el significado de ser llenos del Espíritu de Dios. Ahora, ser cristiano sin duda es el punto de partida para edificar una familia estable y feliz. Pero mis queridos, lo que hace el ideal una realidad es el ser lleno y controlado por el Espíritu Santo. Sin este combustible, nuestra vida y familia no va a andar, el vehículo de nuestra vida no va a funcionar. Y para un cristiano, no funcionar con la plenitud del Espíritu Santo es como ser dueño de una gasolinera y no tener gasolina para ponerle al coche. Más o menos parecido. Y ahora quisiera, porque el tiempo se nos va, quisiera que consideremos juntos tres cosas. En primer lugar, aquí en este versículo que estamos considerando, Efesios 5:18, hay un contraste. Dice la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Fíjese que la mayor parte de la gente quiere ser feliz. Todos queremos estar llenos de gozo. Queremos estar en la cumbre, regocijándonos, sintiéndonos realmente contentos y alegres. Ahora, esto no solo es lógico, sino que es deseable. Porque la palabra de Dios espera que nosotros los creyentes lo experimentemos. Y usted puede leer un montón de salmos. Yo le voy a citar solamente unos cuantos que encontré. Dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre. Salmo 32:11, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos. Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo. Lucas 2:10, os doy nuevas de gran gozo. Cuando el Señor nos habla del Evangelio, que son buenas de gozo, es realmente para que haya gozo como consecuencia de la predicación y la aceptación de su palabra.
1 Pedro 1:8, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Y sabe qué? La palabra inefable significa imposible de describir con palabras. Ahora, yo puedo decir que en algunas personas hay un gozo tan grande que no lo puedo describir con palabras. Cuando en muchos matrimonios y familias parece que es al contrario. Hay un odio tan grande, un rencor tan grande, una enemistad tan grande que no se puede describir con palabras, ¿no es cierto? Ahora, el gozo y la hilaridad son malos cuando el método para inducirlos es incorrecto. Y en este mundo artificial en que vivimos, en un mundo de plástico, parece ser que los hombres produjeron cierto tipo de gozo y de alegría y lo embotellaron en una botella de 1 litro. Allí está el gozo, un gozo artificial, un gozo comprimido. Y Satanás trata de falsificar el gozo verdadero. Y es un sustituto falso, artificial, detestable. Y sin embargo, a lo largo de todas las épocas y culturas imaginables, el hombre ha caído en la misma trampa, querer reemplazar el gozo verdadero de la plenitud del Espíritu de Dios con el vino. Y fíjese usted que aquí hoy, en Estados Unidos, hay más de 7 millones de alcohólicos crónicos que buscan el gozo artificial en el fondo de una botella. Quieren alegrarse, quieren tener gozo, ¿no? Quieren estar arriba. Solamente como consecuencia de una inyección artificial. No pueden hallar la felicidad verdadera, de modo que lo buscan en el estupor de la borrachera. Y Pablo quiere decir aquí que es completamente impropio buscar el gozo, alegría, excitación o hilaridad en el excesivo uso del vino. La embriaguez es el sustituto del diablo para el gozo del Espíritu de Dios. Y la intoxicación no es el remedio efectivo contra las penas, contra las preocupaciones y los problemas de la vida. ¿Por qué? Dice aquí la palabra de Dios, en lo cual hay disolución. ¿Qué significa disolución? Viene de una palabra azotía, y esta palabra, escuche, significa lo siguiente. Significa disipación, significa alboroto, significa desenfreno. Y se menciona 2 veces más solamente en la Biblia. Y es un sinónimo de una acción descontrolada. Es una expresión sinónima usada en la parábola del hijo pródigo. Cuando nosotros leemos en Lucas capítulo 15 que este muchacho se fue y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahí está la expresión. Perdidamente. De manera que realmente dice, no os embriaguéis con vino porque hay disolución. Esto le va a entorpecer, va a disipar, causar alboroto, desenfreno y nada más. ¿Sabe que un ensayista y crítico inglés, Carlos Lamb, escribió en sus últimos años lo siguiente, escuche. Si la juventud a quien le encanta el primer vaso de licor pudiera ver mi desolación y pudiera entender cuán terrible es que un hombre se sienta ir hacia el precipicio con los ojos abiertos y una voluntad pasiva a su destrucción, sin tener el poder de detenerse, si sintiera que todo lo bueno lo deja y que se olvida por completo de lo que es correcto y justo, yo les aseguro a ustedes que evitarían el primer vaso. ¿Se da cuenta? Aquí tenemos nosotros que el alcohol está controlando a una persona al punto de que ve lo recto y lo bueno para hacer y no lo puede hacer. ¿Cuál es el remedio? El remedio real para una embriaguez pecaminosa es buscar una fuente de gozo mucho más alta. ¿Ser lleno de qué? Ser lleno del Espíritu Santo. Es como si hubiera aquí en la Biblia 2 alternativas. O usted está lleno de gozo cuando se embriaga, o usted está lleno de gozo cuando es lleno del Espíritu Santo. Entonces, usted tiene que elegir. Y esta diferencia o comparación está en la Biblia repetidas veces y no tenemos ahora tiempo para poder considerarlo. De manera que lo que Efesios 5:18 nos quiere decir es que cuando se está ebrio con vino lleno del Espíritu Santo existe una nueva clase o norma de conducta.
Cuando el alcohol o la droga se apodera de un hombre, lo convierte en una persona diferente y camina de una forma diferente. Mire, cuando una persona está llena del alcohol, sus movimientos son, ¿no es cierto?, desordenados. Su caminar no es recto. Y si la policía lo toma a usted en el freeway andando borracho, la primera cosa que le va a hacer, a ver si usted se puede parar derecho. A ver, haga el número 4. ¿No es cierto? O le va a decir, mire, ande por esta línea recta, porque el hombre, su caminar es diferente. Porque está bajo ¿qué? Bajo el control de una fuerza exterior que lo domina. Pero cuando el Espíritu llena al creyente, mis queridos, él también camina de una forma diferente. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de cuántas cosas los psiquiatras o psicólogos me pueden decir cuando la solución realmente es profunda? Usted tiene que ser lleno del Espíritu de Dios para poder andar de una forma diferente. Y cuando usted está bajo el control del Espíritu Santo, su vida se altera de tal manera que es una nueva clase de vida. Y aún su ego, fíjese usted, no puede funcionar. Es una vida libre de inhibiciones, es un abandonamiento a su control. Así que la primera cosa es el contraste. La segunda cosa es el mandamiento. Dice el versículo nuestro, antes bien, sed llenos del Espíritu. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido y no puedo continuar. Pero la palabra aquí, lleno, significa estar cautivos de un poder o una energía o una influencia que orienta totalmente la conducta. Ese es el significado. Estar lleno. Cuando usted está lleno de tristeza, usted no puede reír. ¿No es cierto? Cuando usted está lleno de cólera, no puede ser manso como otros días. ¿Por qué? Porque hay una pasión que lo domina. Cuando usted está lleno de Satanás, puede cometer barbaridades como los casos del Nuevo Testamento. De la misma manera, ser llenos del Espíritu es entregarse completamente a esa influencia controladora. Significa no compartir su vida con ninguna otra cosa. ¿Sabe el ejemplo más sencillo que la vez pasada aquí John nos dio? Es el ejemplo de un guante. Usted puede tener un guante en su casa y le puede decir, guante, ven aquí a lavarme los platos. El guante ni se mueve. Pero usted le dice al guante, ven para aquí, y se lo coloca, el guante empieza a funcionar. Y el guante no le empieza a preguntar ahora, yo me quiero mover así o yo me quiero mover así. Simplemente se deja bajo los impulsos y el dominio de la mano que está adentro. Y mis queridos, hay muchos cristianos que son como guantes que están tirados sin hacer nada positivo. Y siempre dicen, y yo desearía hacer algo para Dios. Y yo quisiera involucrarme haciendo alguna cosa para el Señor en la iglesia. Y allí están, sin hacer nada. Y mis queridos hermanos, no va a suceder hasta que se hayan abandonado por completo a la influencia del Espíritu Santo. Y lo triste es que usted puede tener el Espíritu Santo en su cuerpo y no ser controlado por él. Y usted me dice, ¿cómo vamos a lograrlo? No puedo decirle mucho, pero quiero terminar con esto. No debe haber en su vida pecados no confesados. Si usted tiene en su vida pecados no confesados, no va a permitir la influencia del Espíritu Santo y ese recuerdo y esas cosas van a venir en su matrimonio y en su familia, en sus relaciones con los demás. No debe acariciar pecados ocultos. ¿Cuántos creyentes hay que acarician pecados ocultos? Y ellos siguen acariciándolos y viven en la comunidad cristiana sin decírselo a nadie, pero allí están. ¿Y cuáles son sus resultados? Su inactividad y falta de productividad como creyentes. Usted debe vaciarse a sí mismo y ceder a su control. Usted debe rendir su voluntad. Usted debe rendir su mente, su cuerpo, su tiempo, su talento, sus tesoros. Cada esfera de sus vidas debe concentrarse en las cosas de Dios. Entonces el Espíritu permanecerá en control y usted experimentará un gozo extraordinario. Vamos a participar de la cena del Señor en el día de hoy. Y lamentablemente yo me quedé con gran parte de mi tema en el tintero. Pero evidentemente, como ustedes ven, no he querido abordar todavía cuáles son las relaciones familiares ni los problemas que puede haber
ni cuál es el rol del esposo, ni el rol de la esposa, ni el rol de los hijos, ni el rol de los padres, porque es imposible tratar todas estas cosas si nosotros no comenzamos por la base y por el fondo. Si usted realmente no se rinde al Señor, si usted realmente no se postra ante Él y entrega todo su corazón y su vida a Él, porque realmente así podrá usted ser controlado como un borracho es controlado por el vino y le hace hacer cosas indeseables. Usted podrá ser controlado por la fuerza del Espíritu de Dios y hacer las cosas que son rectas y dignas y que pueden honrar y glorificar su nombre. Entonces su influencia va a ser poderosa en su matrimonio. Entonces su influencia va a ser extraordinaria en su familia. Entonces realmente su familia va a comenzar a funcionar para la gloria de Dios. Si en esta tarde entre nosotros hay personas que, teniendo problemas familiares, han llegado a la conclusión de que realmente su problema es un problema espiritual, mis queridos, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. ¿Por qué no le entrega usted su vida al Señor? ¿Por qué no se rinde y dice, Señor, yo soy un guante que no sirvo para nada? Pero Señor, yo quisiera que la mano tuya se meta dentro de mi cuerpo y me active y me mueva en una forma positiva. Señor, entra en mi corazón, porque yo ya he visto por mi experiencia que por mis propios esfuerzos no puedo hacer nada. Soy impotente y me doy cuenta que la filosofía humana no me ayuda tampoco. Yo necesito aquí adentro una fuerza, no un libro afuera. Yo necesito un poder, no un cassette. Yo necesito aquí una fuerza extraordinaria, no un counselor, un consejero. Yo necesito algo que me mueva aquí adentro y me dé lo que yo no tengo. Y algunos de los presentes aquí en esta tarde querrán hacer esa decisión y decir, yo quiero entregar mi vida al Señor. Vamos a empezar por la base, porque hay algo que no camina. Y si yo no camino bien, no va a caminar mi matrimonio, no va a caminar mi familia, no va a caminar mi relación con los hijos. ¿Usted quisiera entregar su vida al Señor? ¿Habrá alguno en esta tarde que quisiera hacerlo? Y si usted es un hijo de Dios, pero hasta ahora han dado los tumbos, ¿no querrá hacer una reconsagración a Él? Y decirle, Espíritu de Dios, domina todo mi ser. Te quiero entregar todos los detalles de mi persona. Haz que pueda ser un guante que pueda moverse para la gloria tuya.